Salones ocultos al público desde el incendio que arrasó con el Palacio de San Carlos en 1948. La habitación ocupada por el libertador Simón Bolívar durante sus 2 últimos años de gobierno y otros tesoros arquitectónicos hacen parte del proceso de restauración que inició la Cancillería hace 9 años para rescatar este patrimonio histórico. Rescate histórico. Sus paredes esconden secretos de Estado y por sus corredores aún se pasean los fantasmas y la memoria de aquellos que cambiaron la historia nacional. Sus salones y tesoros están guardados como un secreto solo conocido por quienes tienen la misión de protegerlos y conservarlos. Esta edificación se levanta orgullosa en medio de las tradicionales calles de la Candelaria en Bogotá. Allí el pasado se junta con el futuro y el tiempo se detiene en los recuerdos de su existencia. Colombia tiene que reconocer su historia para poder reconocer su presente. No es posible que nosotros ignoremos lo que sucedió antes y como que partamos de cero. Aquí se condensa la historia del país, aquí se condensa la historia del gobierno nacional. El Palacio de San Carlos, lugar donde funciona la Cancillería colombiana, fue construido hacia 1580. Desde ese entonces pasaron por sus habitaciones y corredores todos los sucesos de la historia nacional. Al Palacio de San Carlos no lo volvieron a recorrer extraños ajenos a las actividades que allí se desarrollaban después del 9 de abril de 1948, día en el que se quemó perdiendo gran parte de su legado. Sus rojas alfombras y pisos en madera quedaron reservados para mandatarios y ministros de todo el mundo. En 1993 la Cancillería inició el segundo proceso de restauración, trabajo que culminó en el presente año, y decidió mostrarlo al público a través de un folleto, además de abrirle las puertas a la prensa que no pudo recorrer sus pasillos durante 54 años. Con su recuperación, los expertos decidieron organizar gran parte de sus salones y recrear la época en la que vivió el Libertador. Nos encontramos en el dormitorio de Simón Bolívar. Dormitorio que él utilizó entre 1928 y 1930, los 2 últimos años que transcurre en Bogotá como presidente de la Gran Colombia. Y fue precisamente en esa habitación donde se desarrollaron sucesos dignos de ser recordados en todos los libros de historia y que marcaron el curso de la nación. En este dormitorio, que fue de donde Manuelita Sáenz lo salvó avisándole de la conjuración que se avecinaba y que forzó al Libertador a saltar por la ventana. Hasta aquí llegaron objetos de la época del Libertador o anteriores que hacen del espacio un lugar sacado de las viejas historias olvidadas en los libros. También se encuentra un tesoro, y es una silla de montar de la virreina Espeleta en plata y labrada. En ella la importante dama daba paseos a caballo con hermosos vestidos. En este salón se conservan un par de cajitas de barniz de pasto, que son muy importantes en la historia del arte colombiano, porque el barniz de pasto es la única técnica que los españoles adquirieron de los indígenas. La tradición era que los españoles traían la técnica y los indígenas la utilizaban a su acomodo. En la habitación del Libertador hay un objeto que llama la atención, no solo por su belleza, sino por ser desconocido. Se trata de un borgueño, mueble muy común en la época de Bolívar. Los borgueños son unas especies de escritorios que utilizaba la gente en el periodo colonial, que tenían sus mesas compañeras, que estaban llenos de pequeños cajoncitos y cuyo frontal era como la fachada de un edificio. Contiguo al dormitorio del Libertador está el oratorio, donde sobresale un altar de talla colonial y un techo en rojos y oros. Las sillas que ocupan el espacio pertenecieron inicialmente al Teatro Colón de Bogotá. Al continuar por el corredor, las puertas en hilera esconden salones. El más imponente de todos guarda la historia de casi un milagro. El Salón Bolívar fue el único lugar de la edificación que quedó intacto tras el fuego que consumió el palacio el trágico día del Bogotazo. Nos encontramos en el Salón Bolívar, que es uno de los salones más importantes del Palacio de San Carlos. Aquí tienen lugar las negociaciones entre países, las conferencias y sobre todo las grandes recepciones a los jefes de Estado y a los cancilleres que nos visitan. Como antesala para ingresar a la interminable hilera de salones de Estado está la glorieta, cuyo techo en forma de cúpula tiene un fresco que rememora la desaparecida iglesia madrileña de San José, donde se casó el Libertador con María Teresa del Toro en 1802. Allí comienzan los salones dedicados a los eventos importantes organizados por el gobierno, con paredes forradas con sedas francesas y que hacen juego con el mobiliario. Cada espacio tiene su propia vida y desempeña un papel.
En el salón de audiencias se exhiben en una vitrina las condecoraciones que son otorgadas por el gobierno nacional, como la Cruz de Boyacá o la Orden de San Carlos. El recorrido continúa y al llegar al Salón Francisco de Paula Santander hay un gigantesco espejo con un marco tallado en madera. El espejo ha reflejado todos los acontecimientos de este recinto. Más adelante está la Sala de los Presidentes. Allí hay retratos de todos los mandatarios del país, desde Simón Bolívar hasta Andrés Pastrana, que guardan la memoria de aquellos que han dirigido el destino nacional. Al finalizar el recorrido se encuentra la Casa Privada. Este lugar fue el escenario familiar de los jefes de Estado colombianos entre 1954 y 1979, época en la que el palacio fue la sede presidencial. Entre los muros de piedra están conservados los patios y pasillos que guardan un trozo de la historia del país, incluida una bandera de 1863 en perfectas condiciones. Por ahora, este lugar mágico continuará preservado en el silencio y la soledad, antes de que en un futuro pueda abrir sus puertas a los curiosos visitantes que llegan hasta la Candelaria.